Buenas noches. Los primeros registros sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado se remontan hasta Galileo Galilei. Galileo conseguía observar patrones de MRV dejando caer esferas a través de un plano inclinado. Y digo que conseguía observar patrones de MRV porque él no conocía nada acerca de la aceleración. El principal patrón que Galileo observaba era que al dejar caer una esfera en intervalos de tiempos iguales, esta esfera descendía longitudes que estaban en proporción de 1, 3, 5 y 7, como en el siguiente video. Muy buenas noches amigos, nuevamente aquí presentándoles un video de física elemental. Me he demorado un poco porque la semana que ha pasado ha sido semana de parciales en la universidad y hemos estado bastante ocupados. Entonces ahora recién voy a poder presentarles este cuarto video de la parte de cinemática donde realizaremos ejercicios de MRV, de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si no has visto la parte teórica, te invito a mirar la clase teórica de movimiento rectilíneo uniformemente variado aquí arriba a la izquierda. Estoy seguro que nunca vas a ver una teoría de MRV como la que estoy mostrando, bastante completa. Empecemos entonces. Para iniciar, lo primero que voy a hacer es hacerles un resumen de la clase teórica de MRV. Lo más importante que se ha visto son los esquemas que se van a utilizar para la resolución de ejercicios, pero nuevamente te invito a mirar la clase teórica si es que no estás habituado a realizar ejercicios de MRV. El esquema de MRV y el esquema de MRU son exactamente iguales. La idea para solucionar un ejercicio es la misma. Olvídate que en un examen de admisión a la universidad o que en la universidad te vamos a dar 3 datos para que obtengas un cuarto. Eso solamente ocurría en el colegio. Lo que tú necesitas ahora es hacer una traducción del ejercicio y siempre ubicar la posición inicial del móvil y la posición final del móvil. Durante esa traslación del móvil, tú vas a tener muchas magnitudes físicas asociadas. Tendrás pues una magnitud física asociada a velocidad inicial, una magnitud física asociada a aceleración e intervalo de tiempo, y también tienes una magnitud física a velocidad final y el desplazamiento del auto. Esas 5 magnitudes físicas están relacionadas en su mayoría de casos por 2 ecuaciones. Lo primero que debes recordar de la teoría de MRV es que el producto intervalo de tiempo por aceleración les da el aumento de la velocidad. Y por lo tanto, si tú conoces cuánto es la velocidad inicial, la velocidad final la puedes calcular como aquella velocidad inicial más el aumento de la velocidad, que es este producto, si es que estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado de tipo acelerado. El desplazamiento, para poder calcularse, se utiliza la misma ecuación del MRU, solamente que ahora utilizamos la velocidad promedio entre la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces me quedaría desplazamiento del móvil igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Esta es la velocidad promedio, que es constante, multiplicado por el intervalo de tiempo que avanza el móvil. En el caso de un MRV desacelerado, las ecuaciones son muy parecidas, la de desplazamiento es la misma, solamente se modifica la velocidad final, porque ahora ya no tengo un aumento de velocidad sino una reducción, y al tener una reducción se entiende que vamos a tener una resta de la velocidad inicial menos esa reducción de velocidad. O lo que es lo mismo, ¿no? Si a la mañana yo tenía 8 panes y me como 3, lo que voy a tener al final sería 8 menos 3. El desplazamiento sigue siendo lo mismo porque yo necesito sacar la velocidad constante, que sería el promedio de la velocidad inicial y la velocidad final. Y siempre cualquier promedio se va a determinar sumando. Además de estas 2 ecuaciones que tenemos aquí, ya sea para un MRV acelerado o uno desacelerado,
tenemos dos ecuaciones adicionales que podemos determinarlas a partir de aquí. Yo puedo despejar la velocidad final de estas dos ecuaciones, sustituirlas en la ecuación de desplazamiento y obtener esta ecuación distinta de desplazamiento donde vean que no aparece la velocidad final. Yo puedo despejar de estas ecuaciones de velocidad el intervalo de tiempo que ha transcurrido, lo sustituyo en esta ecuación de desplazamiento y puedo llegar a obtener esta otra ecuación. En estas dos ecuaciones seguimos la misma lógica del aumento o reducción de velocidad. Se usa suma si es que la velocidad aumenta y se usa resta si es que la velocidad se reduce. O sea, se usa suma si el movimiento rectilíneo uniformemente variado es acelerado y se usa resta si es desacelerado. Entonces, este resumen que les estoy haciendo lo hemos desarrollado en más de 40 minutos en el video anterior. Por lo tanto, date una vuelta por ahí para que puedas notar y comparar cómo es una clase de MRV donde empiezas a analizar cada una de las magnitudes y el fenómeno físico que está ocurriendo. Como primer ejercicio tenemos este que fue tomado en el año 2014 por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Leamos el ejercicio entonces. Dice, una partícula partiendo del reposo se desplaza con movimiento rectilíneo de aceleración constante, terminando su recorrido con rapidez v1. Para que la partícula se desplace 3 veces la distancia del recorrido anterior con rapidez constante v2, empleando el mismo intervalo de tiempo, es necesario que la relación v1 entre v2 sea. Y aquí tenemos las alternativas. Este tipo de ejercicios desconcierta mucho a los alumnos, sobre todo aquellos que creen que un problema de MRV es aquel problema que le van a dar 3 datos para encontrar un cuarto. Entonces, lo que en realidad evalúa la Universidad Nacional de Ingeniería y en general cualquier universidad es que un alumno pueda entender el movimiento del cual están hablando aquí. Y eso implica que tú debes aprender a hacer los esquemas que hemos visto en el resumen y que están en la parte teórica. Ahora, lo que voy a hacer entonces ahora para solucionar este problema y determinar la división entre estas dos velocidades es hacer un esquema de lo que me están hablando aquí. Lo primero que uno debe darse cuenta es que te están hablando de dos desplazamientos. Uno con aceleración constante y otro con rapidez constante. Por lo tanto, en este problema voy a tener dos esquemas. Hagamos entonces ese primer esquema. En la primera parte me dicen de que tengo una partícula partiendo del reposo, lo que significa que la partícula al inicio tiene una velocidad de 0. Yo voy a asumir que esa partícula es un auto. Entonces aquí tengo al auto que si parte del reposo va a tener entonces una velocidad igual a 0. Va a ir avanzando. Si su velocidad inicial es 0, la única posibilidad que tiene para hacer un MRV es un MRV acelerado, de tal forma de que después de haber avanzado cierto desplazamiento va a llegar a tener una velocidad v1. Entonces aquí tengo al auto más adelante con una velocidad v1. Luego el problema me dice que para que la partícula se desplace 3 veces la distancia del recorrido anterior. Por lo tanto yo necesito aquí fijar ese recorrido anterior que en otra situación va a ser del triple. Entonces el desplazamiento de este auto yo lo voy a llamar D. Yo no sé cuánto vale. Como no sé cuánto vale, le voy a poner una letra D. Y a partir de esto voy a considerar mi segundo esquema donde voy a tener el triple de desplazamiento pero con esa velocidad constante que es v2. Entonces aquí tengo el triple de desplazamiento con una velocidad constante v2. Tanto la inicial como la final es la misma velocidad en este segundo esquema. Pero en ambos casos los autos avanzan el mismo intervalo de tiempo. Es decir, que en ambos el intervalo de tiempo, que tampoco sé cuánto es, va a ser el mismo t que estoy colocando tanto aquí como aquí. A partir de esto es que yo tengo que calcular cuánto vale la división entre la velocidad v1 y v2. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar las ecuaciones de MRV en este esquema de la izquierda y la ecuación del MRU en el esquema de la derecha
para determinar cuánto es lo que avanzan los autos. En el primer caso, lo que avanza el auto es la velocidad promedio por el intervalo de tiempo. La velocidad inicial sé que vale 0, la velocidad final sé que es v1, por lo tanto, ese desplazamiento sería 0 más v1 sobre 2 por el intervalo de tiempo. Reduciendo esta expresión, tendríamos que eso sería v1 por el intervalo de tiempo entre 2. En el segundo caso es más simple. El desplazamiento 3D sería simplemente la multiplicación de velocidad por el intervalo de tiempo, porque aquí la velocidad es constante. Ahora, de estas dos ecuaciones que tengo aquí, yo puedo despejar la velocidad v1, puedo despejar la velocidad v2 y dividirlos, porque eso es lo que me piden determinar. De esta primera ecuación despejo la velocidad v1. Lo que tendría que hacer sería simplemente pasar a multiplicar el 2 y pasar a dividir el intervalo de tiempo. Por lo tanto, la velocidad v1 sería 2 por el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. De esta expresión 2, despejo la velocidad v2. Lo único que tendría que hacer es pasar a dividir el intervalo de tiempo. Por lo tanto, la velocidad v2 sería 3d entre el intervalo de tiempo. Ahora lo que me piden es determinar la división, los divido. En esta división puedo notar que los dos denominadores de estas fracciones de fracciones se van a cancelar y también las letras d se van a cancelar y por lo tanto la respuesta sería que la velocidad v1 entre v2 sería de 2/3. En este caso la alternativa sería la alternativa B. Si bien el problema parece muy sencillo, lo complicado aquí es empezar a hacer el problema porque no tienes ningún dato numérico. Cuando tú no tengas datos numéricos, tú debes considerar que todas las letras que aparecen aquí son tus datos. Esa es la moraleja de este ejercicio. Y si no tienes esos datos, simplemente colócales alguna letra, pero siempre colocando la menor cantidad de letras posibles, de variables posibles. Porque a veces si pones muchas variables te van a faltar ecuaciones para determinarlas. Continuemos entonces al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio tomado en el examen de admisión también de la UNI en el año 2012. El problema entonces dice lo siguiente. Los extremos de un tren bala que viaja horizontalmente a aceleración constante pasa por un mismo punto con velocidades u y v respectivamente. Determine qué parte de la longitud L del tren, en metros, pasaría por ese punto en la mitad del tiempo que ha necesitado para pasar el tren entero. Si u es 20 metros por segundo y v es 30 metros por segundo y la longitud del tren es 200 metros. Lo primero que podemos notar al leer el ejercicio es que me piden a mí determinar una longitud que no se especifica con alguna letra, así que yo la voy a llamar una longitud d. Y otra cosa que podemos darnos cuenta rápidamente es que hasta antes de este punto me están hablando del tren que pasa por enfrente de un punto y al otro me están hablando de determinar dicha longitud. Lo que quiere decir que nos están hablando de dos intervalos de tiempos distintos. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de hacer el esquema asociado a esta primera parte del ejercicio, con los datos que me da en esta primera parte que tenemos aquí. Entonces, aquí me dice que los extremos del tren bala viajan horizontalmente con aceleración constante. O sea, el tren bala está desarrollando un MRV. Luego dice, pasa por un mismo punto con velocidades de 20 y 30 metros por segundo respectivamente. O sea, primero pasa con velocidad de 20 y luego pasa con velocidad de 30. Eso quiere decir que el tren debe estar haciendo un MRV acelerado, porque su velocidad final es mayor. Entonces voy a considerar que ese punto a través del cual pasa el tren sea, por ejemplo, un farol. Entonces, cuando el tren inicia su paso a través de este farol, si el tren se está moviendo hacia la derecha, significa que la parte delantera del tren pasa por el costado del farol, más o menos tendría esta posición. Entonces en esta posición es que tendría la velocidad de 20 metros por segundo. El tren sigue pasando hasta que termina de pasar. Cuando la parte trasera llega al costado del farol, ahí es donde tendrá la velocidad de 30 metros por segundo que me están indicando aquí.
Luego me dicen además que la longitud del tren es 200 metros. Voy a aprovechar para colocar esa longitud directamente. Noten que para pasar de esta posición a esta segunda posición, el tren tiene que avanzar esta longitud, que justamente es equivalente a la longitud que tiene el tren. Ahora, de estos 200 metros, según lo que me dice la segunda parte del ejercicio, hay una parte de este tren, ¿ya? Hay una parte de este tren que va a pasar a través del farol en la mitad de tiempo de lo que consigue pasar completamente el tren. Esa parte del tren, esa longitud D del tren, es lo que me piden a mí determinar y es lo que voy a estar esquematizando aquí en el lado derecho, ¿no? Si el tren demora este intervalo de tiempo en pasar a través de este farol, hay una parte del tren que pasa en la mitad de ese intervalo de tiempo. Entonces, si esta es la posición inicial en que el tren empieza a pasar a través del farol, hay una parte de este tren menor a 200 metros, lógicamente, una longitud D, que logra pasar en esa mitad del intervalo de tiempo. Y esa longitud D es lo que me están pidiendo a mí determinar. Entonces, lo que he hecho aquí es simplemente colocar o realizar los esquemas de posición inicial y posición final para este ejercicio. Son dos esquemas, no son tres. Aquí es la posición inicial y esta es la posición final. No lo pongo en una misma línea porque los dibujos del tren se superpondrían. Entonces, a partir de estos datos que ya he esquematizado es que yo voy a tratar de determinar cuánto es que vale esta longitud D. Aquí, por ejemplo, te va a servir la experiencia del colegio de estos ejercicios que te dicen que si te dan 3 datos, pues con esos 3 datos tú puedes calcular un cuarto. Noten que de este segundo esquema donde a mí me piden calcular esta longitud D, yo solamente tengo un dato que es la velocidad inicial del tren cuando empieza a pasar al costado de este farol. Luego no tengo ningún otro dato, no tengo por ejemplo la aceleración, que es lógicamente la misma aceleración que tiene el tren en este esquema anterior, porque es el mismo tren, es la misma aceleración. Para poder determinar cuánto vale este D, yo necesito por lo menos 3 datos numéricos, y solamente tengo uno. Como la aceleración aquí y aquí son las mismas, y este intervalo de tiempo es la mitad que este de aquí, yo podría tratar de determinar con estos 3 datos que tengo aquí, cuánto es que vale la aceleración y el intervalo de tiempo t, para después, utilizando este segundo esquema, esquema 2, poder determinar cuánto vale esta longitud d. De esa manera entonces realizaremos el problema. Ese es el plan para desarrollar el ejercicio. Primero, utilizo la ecuación de velocidad. Si tengo esta velocidad inicial y el tren desarrolla un mRV acelerado, este producto aceleración por tiempo es el aumento de velocidad. Por lo tanto, la velocidad final, que es 30, sería la velocidad inicial 20 más el aumento de velocidad, que sería aceleración por tiempo. Ahora, esta longitud que tengo aquí de 200 metros sería la velocidad promedio por el intervalo de tiempo. 20 más 30 sobre 2 por el intervalo de tiempo. Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, del primer esquema, yo puedo determinar cuánto vale ese intervalo de tiempo de la ecuación de la longitud. Despejando, 30 más 20 sería 50, entre 2 sería 25 metros por segundo. Las unidades de metros se van a cancelar, el 25 pasa a dividir a 200, eso me daría 8, la unidad de segundo pasa a multiplicar y me queda que el intervalo de tiempo es de 8 segundos. Con eso ahora yo puedo calcular cuánto vale la aceleración de esta otra ecuación de la velocidad final. La velocidad final 30 es igual a 20 más el aumento de la velocidad. Aquí sustituyo el intervalo de tiempo que ya encontré, que es 8 segundos. Ahora este 8 segundos pasa a dividir. Noten que al pasar a dividir, segundo con segundo se van a encontrar en el denominador y me va a quedar segundo al cuadrado, como correctamente es la unidad en el sistema internacional de la aceleración. 10 entre 8 sería 1,25 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ya con la aceleración y con el intervalo de tiempo, utilizo el segundo esquema para calcular esa longitud d. De este segundo esquema podría, por ejemplo, utilizar la ecuación distancia igual a velocidad inicial, que sería 20, por el intervalo de tiempo, que es t medios, más
un medio que viene de la ecuación de la aceleración por el intervalo de tiempo que este medio es al cuadrado. Yo ya sé que t vale 8 segundos, por lo tanto lo sustituyo. Noten que solo estoy sustituyendo 8 segundos y además puedo sustituir la aceleración que sé que vale 1.25 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Aquí estoy sustituyendo la aceleración. Aquí ya tendría, por ejemplo, miren cómo la unidad de segundo con segundo se va a cancelar. 20 por 8 entre 2 me va a salir 80 metros. Esto viene de este primer término. Aquí me queda un medio, estoy sustituyendo la aceleración, 1,25 metros por segundo al cuadrado, y aquí tengo 8 entre 2 sería 4, al cuadrado sería 16, la unidad de segundo también se eleva al cuadrado, y noten aquí, ¿no? Noten aquí en esta parte de la derecha cómo la unidad de segundo cuadrado se va a cancelar, y por lo tanto este primer término de 80 metros lo voy a sumar con este otro término, que también me va a salir en metros, como la teoría de análisis dimensional me lo indica, ¿no? Solo puedo sumar en física magnitudes con las mismas unidades. Entonces aquí tendría que esa distancia que avanza, o esa parte del tren que avanza en la mitad del tiempo, sería de 90 metros. Entonces la respuesta sería aquí la alternativa C. Entonces, como pueden ver ustedes, para desarrollar un ejercicio de MRU como un ejercicio de MRV, lo que uno debe hacer siempre es transformar lo que me están diciendo aquí a un esquema. Si tú no transformas a un esquema y vas a estar buscando aquí 3 datos para hallar un cuarto dato, entonces los únicos datos, noten, que van a tener son estos 3. Con estos 3 ustedes empiezan a probar, a tantear en las fórmulas y les va a salir T y A, pero de ahí no van a saber qué hacer. Entonces, siempre tú te vas a dar cuenta que estás aprendiendo física cuando eres capaz de hacer estos esquemas, cuando traduces esto que está escrito en un esquema que representa algo físico, algo real. Vayamos entonces al siguiente ejercicio, que es un poco más complejo. Este ejercicio fue tomado en el segundo examen del año 2014. Dice, un corredor espera completar la carrera de 10.000 metros en 30 minutos. Después de 27 minutos corriendo a velocidad constante, todavía le falta por recorrer 1.100 metros. Calcule aproximadamente el tiempo en segundos que debe acelerar a 0,2 metros por segundo al cuadrado a partir de los 27 minutos, con la finalidad de obtener el tiempo deseado. En la primera parte, hasta el primer punto, noten que el tiempo deseado para llegar a la meta es de 30 minutos. Entonces, lo que me piden a mí determinar en el problema es un intervalo de tiempo que le voy a llamar intervalo de tiempo t. Y lo que voy a proceder a hacer, al igual que en los ejercicios anteriores, al igual que en los ejercicios de MRU, es hacer el esquema del movimiento que este escrito que está aquí me está hablando. Aquí me están hablando de un corredor que va a llegar hasta una meta que se encuentra a 10.000 metros de longitud. Entonces aquí yo puedo más o menos indicar que el corredor avanza a través de esta pista recta. Esta sería su posición inicial. Esta es la posición de la meta y por lo tanto aquí estoy colocando la longitud de 10.000 metros que lo separa inicialmente. Luego me dice que después de 27 minutos, corriendo a velocidad constante, todavía le falta por recorrer 1.100 metros. Entonces, después de 27 minutos, el señor que está corriendo va a llegar hasta esta posición, todavía no ha llegado a la meta, y ha recorrido una longitud que más 1.100 metros me va a dar justamente la longitud de 10.000. Esto quiere decir entonces que esta persona en 27 minutos llega a recorrer 8.900 metros. 10.000 menos 8.900 me daría estos 1.100 metros que todavía a partir de esta posición le falta por avanzar para llegar a la meta. Calcule luego, dice, aproximadamente el intervalo de tiempo en segundos que debe acelerar. O sea, a partir de aquí, este señor va a acelerar. En esta primera parte, según lo que me dice el problema, la persona avanza a velocidad constante.
A partir de aquí acelera a 0,2 metros por segundo al cuadrado, con la finalidad de poder llegar a la meta todavía en el tiempo deseado de 30 minutos. Entonces, esquematizo eso. A partir de esta posición va a haber un intervalo de tiempo t en que esta persona va a estar acelerando a 0,2 metros por segundo al cuadrado. Justamente este intervalo de tiempo t que acelera a 0,2 metros por segundo al cuadrado es lo que me piden a mí calcular en el ejercicio. Y esto me lo piden calcular bajo la condición de que esta persona llegue a la meta en los 30 minutos que se había programado llegar. Eso quiere decir que de esta posición a esta otra posición yo tendré 30 minutos menos 27 minutos menos t, ¿no? Para que todo el intervalo de tiempo completo, que es la suma de estos tres, sea de 30 minutos, ¿no? Noten que si tú sumas estos tres, el t con el menos t se cancela y me queda 27 más 3, 30 minutos. Entonces, si solamente en este intervalo de tiempo esta persona acelera, en este segundo intervalo de tiempo de 3 minutos menos t, la persona avanza pues a velocidad constante. Ahora que hemos colocado todos los datos que me están indicando en el ejercicio, la pregunta es cómo determino ese intervalo de tiempo. Para eso lo que vamos a hacer es trabajar con los segmentos, porque aquí tengo un dato inicial importante que es la distancia entre la posición inicial de la persona, del corredor, y la meta, que es de 10.000 metros. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Primero, noten que si en esta primera parte la persona avanza a velocidad constante, como yo tengo cuánto es el intervalo de tiempo que la persona avanza y cuánto es la longitud que avanza, yo puedo calcular la velocidad. La velocidad sería la longitud que avanza, 8.900 metros, entre el intervalo de tiempo, que sería 27 minutos. Como hasta esta posición la velocidad es constante, la velocidad aquí también sería de 8.900 metros entre 27 minutos. A partir de aquí la persona empieza a acelerar, ¿no? Si la persona empieza a acelerar, va a aumentar la velocidad y por lo tanto este producto que tengo aquí, 0,2 por t, la aceleración por el intervalo de tiempo, me dará el aumento de la velocidad. Como en este intervalo de tiempo conozco que la velocidad inicial es 8.900 metros entre 27 minutos, entonces la velocidad aquí va a ser la velocidad inicial más el aumento de velocidad, que es el producto aceleración por tiempo. Y a partir de aquí la persona avanza a velocidad constante, por lo tanto la velocidad que tiene aquí hasta llegar a la meta es exactamente la misma. Ahora, a partir de estas velocidades que he colocado, yo puedo determinar cuánto es lo que avanza la persona en cada intervalo de tiempo, utilizando las letras que he colocado aquí, ¿no? Para eso voy a utilizar en este intervalo de tiempo t, voy a utilizar la ecuación de velocidad promedio por tiempo, ¿no? Del MRV. Entonces, esta longitud que avanza la persona en este intervalo de tiempo va a ser velocidad inicial más velocidad final, aquí está sumado, velocidad inicial más velocidad final, sobre 2 por el intervalo de tiempo que es t. Como aquí se realiza un MRU, el desplazamiento de la persona en este tercer tramo sería de velocidad por el intervalo de tiempo, o sea, sería de 8.900 metros entre 27 minutos más t por 0,2 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad aquí, por el intervalo de tiempo, que es 3 minutos menos t. Ahora, todos ustedes se deben estar preguntando por qué no cambia la velocidad o por qué no cambia la unidad de minuto a segundos. Bueno, si no tengo la necesidad todavía de hacerlo, pues no tengo por qué hacerlo, ¿no? Vamos a ver si más adelante hay necesidad, pues ahí recién lo haríamos. Ya sabemos que un minuto es equivalente a 60 segundos. Voy a aprovechar que conozco esta longitud de 10.000 metros y como pueden notar del esquema que hemos desarrollado, se puede notar que 10.000 metros debe ser igual a la suma de estos tres segmentos, ¿no? Es decir, que estos dos segmentos sumados me deben dar los 1.100 metros que le faltaba a esta persona a partir de esta posición para llegar a la meta. Entonces del esquema podemos notar de que esta longitud que tengo aquí sumado con esta segunda longitud que tengo aquí me debe dar 1.100 metros.
Entonces voy a intentar desarrollar esta ecuación. Esta ecuación tiene una sola variable, que es la variable de tiempo, y por lo tanto debe ser posible poder calcular cuánto es ese intervalo de tiempo. Lo que voy a hacer primero es aquí, noten de que esta velocidad más esta velocidad, si yo separo el 2, me va a salir pues lo mismo, ¿no? 8.900 metros entre 27 minutos. Ahora, dividiendo este t por 0,2 metros por segundo al cuadrado entre 2, 0,2 entre 2 sería 0,1, y por lo tanto este primer corchete que tengo aquí se estaría transformando en este término. Aquí, en esta segunda ecuación, o esta segunda parte de la ecuación, yo tengo la multiplicación de este corchete por la multiplicación multiplicado por esta resta. Entonces yo voy a utilizar aquí la propiedad de distribución. Primero voy a multiplicar el 3 minutos por el corchete, aquí está, y luego voy a restarle a todo eso el corchete por el intervalo de tiempo t, ¿no? Simplemente estoy distribuyendo aquí la multiplicación, y eso debe ser igual a 1100 metros. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de estos elementos, el 3 minutos y el t aquí, para poder determinar una ecuación un poco más simple de resolver, ¿no? Estoy tratando de reducir. Lo primero que me puedo dar cuenta es que si yo multiplico este t a cada uno de estos términos usando la propiedad distributiva de la multiplicación, voy a obtener este primer término, 8.900 metros entre 27 minutos por t, más t cuadrado, aquí ese t cuadrado viene de ese t por t, por 0,1 metro por segundo al cuadrado. Y eso le sumo la multiplicación del 3 minutos por lo que está aquí adentro. Nota que al multiplicar 3 minutos por este primer término, la unidad de minuto con la unidad de minuto se va a cancelar. Me va a quedar solamente la unidad de metro, y eso me va a quedar 988,8 metros, ¿no? Es 8.900 metros entre 27 por 3. Y luego me va a quedar, por ejemplo, este t, 0,2 por 3 sería 0,6 metro por segundo al cuadrado, y multiplicado por la unidad de minuto que tengo aquí. Y a esto le voy a restar, este t pasa a multiplicar a cada uno, entonces tendría aquí 8.900 metros entre 27 minutos por t, el t pasa a multiplicar aquí al primer término, luego multiplica al segundo término, me va a quedar un menos t cuadrado por 0,2 metros por segundo al cuadrado. Este menos y este menos de aquí vienen de este menos que está aquí, multiplicando a cada elemento dentro del corchete también, y todo esto sumado me debe dar 1100 metros. Ahora, lo que ustedes pueden notar es que estos dos términos que se están restando se van a cancelar, y lo segundo que deben ustedes notar es que este término t cuadrado con este otro término t cuadrado también los puedo juntar. Este término de 988,8 metros puede pasar aquí a restar. Entonces la reducción de toda esta ecuación la estamos colocando aquí. Ya el 988 ha pasado a restar. Este t lo estoy colocando también aquí. Y noten de que la unidad de minuto ya la estoy transformando en segundo, porque ahora sí necesito esa homogeneidad en las unidades de medida. Estoy juntando estos dos términos con t cuadrado aquí, y por lo tanto tenemos una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, la cual voy a ordenar en el lado derecho de la ecuación de esta forma. El t cuadrado está pasando con signo cambiado, el 0,6 por 60 me daría 36, segundo con segundo cuadrado, un segundo se va a cancelar, me quedaría 36t metros por segundo, y esto simplemente baja. Esta forma que tiene la ecuación cuadrática la podemos resolver con la fórmula general, que sería menos el término que acompaña al t, más menos la raíz cuadrada del discriminante, que sería el término que acompaña al t, nuevamente menos 36 metros por segundo al cuadrado, menos 4 veces el término que acompaña a t cuadrado, que es este 0,1 metro por segundo al cuadrado, y el término solito, que es 111,1 metros. Todo eso dividido entre 2 veces el término que acompaña al t cuadrado. Desarrollando esto voy a obtener esta raíz cuadrada. Noten que las unidades calzan
de manera exacta, ¿no? Aquí tengo metro entre segundo al cuadrado y aquí también tengo metro por metro, sería metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Desarrollando la raíz voy a obtener 35,4 metros por segundo aquí y aquí 36 metros por segundo que viene de atrás, ¿no? 2 veces 0,1 me daría 0,2, 0,2 y voy a obtener aquí dos soluciones, una utilizando el signo más y otra utilizando el signo menos. Si yo resto estos dos voy a obtener 0,6 metros por segundo y si yo lo sumo 71,4 metros por segundo, todo eso dividido entre 0,2 metros por segundo al cuadrado. Noten que en las unidades al dividirlas me va a quedar en segundo, 0,6 entre 0,2 me quedaría 3 y 71,4 entre 0,2 me daría 357 segundos. Una de estas dos es la solución aquí, pero la otra ya no. Como 357 segundos supera largamente 3 minutos, eso quiere decir que esta ecuación no me representa lo que tengo aquí. Esta solución de 357 segundos no me representa el esquema que tengo. Por lo tanto lo descarto, siendo la solución para este ejercicio la de 3 segundos, que al ser una ecuación o una solución aproximada, sobre todo por la raíz cuadrada que tengo aquí, yo tendría como clave esta alternativa, la más cercana sería 3,1 segundos. Pasemos entonces ahora a desarrollar el siguiente ejercicio, que tiene un poquito más de complejidad que este que hemos desarrollado ahora. Este último ejercicio fue tomado en el examen de admisión de la UNI del año 2007. Dice, un carro se mueve en una pista recta con movimiento uniformemente variado. En los instantes 1, 2 y 3 segundos sus posiciones son 70, 90 y 100 metros respectivamente. Calcule, dice, la posición inicial del carro en metros. ¿Por qué este ejercicio resulta ser un poco más complejo que los anteriores? Y es porque ya estamos saliendo del esquema del MRV. En el esquema del MRV nosotros siempre tenemos una posición inicial, una posición final, una velocidad inicial, una velocidad final, un intervalo de tiempo y un desplazamiento. Sin embargo, aquí me están hablando de la posición. Entonces, este es un concepto que lo iba a tocar un poco más adelante. Sin embargo, podemos hacer una breve introducción en este ejercicio. En la solución me piden a mí determinar cuánto es la posición inicial del carro. Entonces la pregunta obvia es ¿a qué se refiere cuando hablan de posición? Y la respuesta es que se refieren a que en la pista donde se desplaza el carro se va a dibujar una recta numérica dividida en metros. La posición del móvil se define a cada coordenada de dicha recta numérica. Más o menos esquemáticamente eso es lo siguiente, miren, si ustedes tienen esta pista donde se va a mover el carro, supongamos que el carro se mueve de izquierda a derecha, sobre la pista con pintura yo puedo dibujar una recta numérica. La recta numérica, recuerden, tiene un 0, los números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hacia la izquierda y el número 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha. La recta numérica sirve para poder establecer las posiciones de un objeto. De esa manera a esto se le llama usualmente un marco de referencia o un sistema de coordenadas de un marco de referencia. Ahora, en esta recta numérica, lo que yo voy a tener, si bien son esos números del 0 al infinito y del 0 al menos infinito, las coordenadas 1, 2, 3, 4 van a estar divididas en metros. Es decir, si yo tengo aquí una marca y aquí tengo otra marca sobre la recta numérica, esta longitud que tengo aquí va a tener la unidad de metros. Entonces, de la coordenada 1 a la coordenada 2 hay un metro. De la coordenada 2 a la coordenada 3 hay otro metro. De la coordenada 3 a la coordenada 4 hay otro metro. Y si el carro del cual me están hablando en el problema inicia su movimiento aquí, su posición queda fijada por esta coordenada sobre la recta numérica. Y además, otra cosa que me están hablando en el ejercicio es de los instantes de tiempo. Eso sí lo hemos discutido en el primer video de MRU, ahí lo hemos tratado. El instante de tiempo es aquel instante que marca un cronómetro o un reloj. Si el chofer que está dentro de este carro tiene un reloj y en ese momento, por ejemplo,
son las 5 de la tarde, entonces su instante de tiempo es 5 de la tarde. Usualmente los cronómetros cuando se inicia el análisis de un movimiento se ponen en cero. Y es usual poner esto aquí en cero. Pero entonces, como les decía, el reloj fija el instante en que inicia el movimiento del carro y la coordenada sobre la recta numérica fija la posición inicial que tiene esta nomenclatura, ¿no? La letra X con un subíndice 0 me estará indicando usualmente la posición inicial. Y la letra T con un subíndice 0 me estará indicando la posición o el instante de tiempo inicial. A partir de esto, el reloj del chofer empieza a andar y el reloj va a empezar a marcar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y ese es un pequeño error en el ejercicio. En el ejercicio deberían decirte que si esta es la posición inicial, entonces el instante de tiempo inicial debe estar indicado en 0, cosa que no dicen aquí. Pero para encontrar respuesta en el ejercicio necesariamente hay que colocar eso. No siempre va a ser 0, puede ser cualquier otro instante de tiempo, pero es usual que sea 0. Entonces voy a indicar aquí que este instante de tiempo es 0. El carro empieza a moverse hacia la derecha y cuando el reloj marca 1 segundo va a pasar, dice, por la coordenada 70. Entonces, bueno, estoy considerando que el carro se mueve a la derecha, va a tener aquí una cierta velocidad que no sabemos cuánto es, pero cuando marca 1 segundo, el carro se va a encontrar en esta posición, lógicamente más adelante en la coordenada 70. Cuando marca 2 y 3 segundos, el carro va a pasar por las coordenadas 90 y 100 respectivamente. Entonces vamos a rellenar eso. Aquí está la posición del carro después de 1 segundo. Aquí está la posición del carro después de 2 segundos. Y aquí está la posición del carro después de 3 segundos. Entonces esta posición que es el instante 1, el instante 1 segundo, el carro debería estar en la coordenada 70. En el instante 2 el carro debería estar en la coordenada 90. Y en el instante 3 el carro debería estar en la coordenada 100. Como esta es una recta numérica metrada o recta numérica de metros, del 90 a 100 deberían haber 10 metros, del 70 al 90 deberían haber 20 metros, de la posición inicial a 70 no sabemos cuántos metros hay porque no conocemos cuánto es la posición inicial. Entonces básicamente estos son todos los datos que me da el problema, sin contar esta velocidad. Estos son todos los datos que me da el problema. Y con ello me piden a mí determinar cuánto vale la posición inicial. O sea, me están pidiendo determinar cuánto vale esta coordenada. No me están pidiendo calcular una longitud. Me están pidiendo calcular cuánto es esta coordenada de la recta numérica. Lo que voy a empezar a hacer es tratar de ver cuántas incógnitas tengo aquí. Aparte de esta incógnita, que es la posición inicial, también tengo como incógnita la velocidad porque no sé cuánto es. Tampoco conozco la aceleración, pero sí conozco esos intervalos de tiempo de estos segmentos que va avanzando el carro. Por ejemplo, de la coordenada inicial x sub 0 a la coordenada 70 pasa 1 segundo porque aquí el cronómetro marca 0 y aquí marca 1. De la coordenada 70 a la coordenada 90, el cronómetro también marca 1 segundo, o el intervalo de tiempo es 1 segundo, porque aquí el cronómetro marca 1 segundo y aquí marca 2 segundos. De esta posición 90 a esta posición 100, el cronómetro también va a marcar un intervalo de tiempo de 1 segundo, porque aquí está marcando 2 segundos el reloj y aquí está marcando 3 segundos. Entonces tengo 3 desplazamientos de 1 segundo cada uno. Y noten algo interesante es que mientras el objeto va avanzando, por lo menos de esta posición 70 a la posición 100, se puede notar que la velocidad se reduce porque en este intervalo de tiempo de 1 segundo, el carro avanza más de lo que avanza en este otro intervalo, ¿no? Aquí avanza 20 metros y aquí avanza solamente 10 metros. Entonces, eso quiere decir que este carro está avanzando realizando un MRV desacelerado. Por lo tanto hay una aceleración en contra de esta velocidad que no sabemos cuánto es, ¿no? No sabemos cuánto es el módulo de esta aceleración. Los segmentos que tengo aquí son justamente las longitudes que va avanzando el carro. Ahora, tampoco conocemos cuánto es la velocidad en esta posición, tampoco la conocemos aquí y aquí.
Sin embargo, como aquí la aceleración es, ya le he puesto una letra, la multiplicación de la aceleración por un segundo sería la reducción de la velocidad en este intervalo de tiempo de un segundo. Por lo tanto, la velocidad aquí no necesito colocarle una incógnita adicional por más que no la conozca. La velocidad aquí se puede calcular en función de esta incógnita que ya puse como letra V y esta otra incógnita que es la aceleración, ¿no? Esta velocidad final será esta velocidad inicial menos la reducción de velocidad que es este producto. Entonces la velocidad aquí será la velocidad V anterior menos la aceleración por un segundo. Como aquí vuelve a pasar un segundo, la velocidad aquí será la anterior menos la reducción de velocidad que nuevamente es a por un segundo. Por lo tanto, la velocidad aquí será la velocidad anterior menos la aceleración por 2 segundos, que sería la reducción, ¿no? Desde aquí hasta aquí. O si quieren también pueden verlo desde esta posición a esta posición. A b menos a por 1, quítenle otra vez a por 1. Y les va a salir b menos a por 2. La velocidad de aquí la saco igual. Otra vez la velocidad se vuelve a reducir en el producto 1 por a. Por lo tanto aquí la velocidad sería b menos a por 3. Y con eso ya tendría las velocidades cubiertas. Las longitudes que avanza el carro, aquí es de 10 metros, aquí es de 20 metros, y aquí no sé cuánto es porque no conozco la posición. Aquí sería de 70, que es esta coordenada, menos x sub 0, la longitud que avanza el carro. Muy bien. Con esto podemos notar que el único intervalo de tiempo donde aparece la posición, el x sub 0 que me piden a mí determinar es este segmento. Por lo tanto voy a usar alguna ecuación del MRV en este segmento. Voy a usar la ecuación de longitud, ¿no? La ecuación de longitud es distancia igual a velocidad promedio por tiempo. En este intervalo de tiempo de un segundo, reemplazo esta que es la velocidad inicial, reemplazo esta que es la velocidad final, lo divido entre 2 y lo multiplico por el intervalo de tiempo que es un segundo. Eso está escrito aquí. La distancia que avanza el carro aquí es 70 metros menos x sub 0, igual a la velocidad inicial que sube, más la velocidad final que es v menos a por un segundo, entre 2 por un segundo. Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, lógicamente se nota de que no se puede resolver, ¿no? Porque aquí tengo, por ejemplo, una incógnita que es la posición x sub 0, aquí tengo otra incógnita que es la velocidad inicial, y aquí tengo otra incógnita que es la aceleración. Entonces, en matemáticas les van a enseñar a ustedes que cuando ustedes tienen una ecuación con 3 incógnitas, o tienen en general un problema con 3 incógnitas, el problema solo se puede resolver si tú consigues plantear 3 ecuaciones. Ya en la universidad les van a enseñar que tienen que ser 3 ecuaciones linealmente independientes. Yo necesito plantear 2 ecuaciones más porque aquí ya tengo una. ¿De dónde voy a sacar esa ecuación que me falta? Bueno, aquí tengo otros 2 segmentos que sí sé cuántos metros son los que se avanzan. Aquí tengo un segmento de 20 metros y aquí tengo otro de 10. Entonces puedo volver a utilizar esta misma ecuación, pero en este segmento y en este otro segmento. Entonces a esta ecuación le voy a llamar 1 y ahora voy a determinar o voy a utilizar esta misma ecuación del MRV de la coordenada 70 a la coordenada 90. En este tramo lo que avanza el carro es 20 metros, entonces aquí tendría 20 metros. Igual la velocidad inicial en este tramo, esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. Entonces aquí reemplazaría la velocidad inicial, aquí la velocidad final entre 2 por el intervalo de tiempo que es de un segundo. Si el 2 pasa aquí a multiplicar y el 1 segundo pasa a dividir, aquí tendría en el lado izquierdo 40 metros por segundo. Y aquí al lado derecho me va a quedar v más v sería 2 veces v, menos a por 1 menos a por 2 me va a quedar menos a por 3 segundos. Entonces esta sería mi segunda ecuación. Me faltaría una tercera ecuación para poder tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas y saber que el problema lo voy a poder resolver. Esa segunda ecuación la voy a determinar o la voy a obtener analizando el MRV de la posición 90 a la posición 10, donde el auto avanza 10 metros. Entonces nuevamente uso esta ecuación
en este intervalo de tiempo de un segundo, esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final, por lo tanto esos 10 metros sería la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el intervalo de tiempo que es un segundo. Nuevamente aquí tendría el 2 puede pasar a multiplicar, el 1 segundo puede pasar a dividir, me va a quedar 20 segundos y en esta suma me va a quedar 2 veces v nuevamente, pero menos a por 2 menos a por 3 me quedaría menos a por 5 segundos. Esta sería mi ecuación 3. Entonces ya tengo 3 ecuaciones, las 3 son linealmente independientes. Y con esas 3 ecuaciones yo puedo determinar esta posición x sub 0. Eso resulta ser un problema ya más matemático que físico incluso. Desde el momento en que yo dejé de trabajar directamente sobre este esquema ya no es un problema de física, ya solamente estoy planteando estas ecuaciones que vienen del esquema y resolverlas es una cuestión de matemáticas. Una de las cosas que podemos darnos cuenta para resolver este sistema de ecuaciones es que la ecuación 2 y la ecuación 3 no contienen al x sub 0, contienen solamente dos incógnitas que son la velocidad y la aceleración. Entonces de estas dos yo podría determinar ambas. Una forma de hacerlo, como aquí se repite el 2 veces la velocidad y aquí también se repite el 2 veces la velocidad, podría restar esta ecuación menos esta. ¿Qué significa restar esta ecuación menos esta o esta menos esta? Significaría que vamos a restar las partes izquierdas del igual y las partes derechas del igual. Entonces restando 2 menos 3, al lado izquierdo en 2 tengo 40, al lado izquierdo en 3 tengo 20, por lo tanto, en el lado izquierdo de esa resta tendría 40 menos 20. Al lado derecho de 2 tengo 2v menos a por 3, y al lado derecho en 3 tengo 2v menos a por 5. Por lo tanto, la resta sería 2v menos a por 3 menos 2v menos a por 5. Hay que tener cuidado aquí con los paréntesis, con los signos. Ahora, 40 menos 20 del lado izquierdo me quedaría 20. 2v menos 2v se van a cancelar. Y menos a por 3, menos por menos me quedaría más a por 5, sería 5 menos 3 sería 2, o sea me quedaría a por 2 segundos. De esta ecuación yo puedo despejar fácilmente la aceleración pasando a dividir el 2. 10 entre 2 o 20 entre 2 sería 10, metro entre segundo me quedaría metro entre segundo al cuadrado. Nuevamente el análisis dimensional es correcto, me está saliendo correctamente las unidades de la aceleración. Sustituyendo ahora esta ecuación, ¿no? El valor de la aceleración en cualquiera de estas dos ecuaciones anteriores, yo voy a obtener la velocidad. Lo voy a sustituir en 2, que es esta ecuación. Tendría entonces 40 menos 2 veces v menos, ahora sí reemplazo la aceleración que es 10 metros por segundo al cuadrado por el intervalo de tiempo que es 3 segundos. En esta ecuación tendría entonces que, noten que aquí va a salir 10 por 3 sería 30 metros por segundo, pasa a sumar porque aquí está con un signo menos, 40 más 30 me quedaría 70 metros por segundo igual a 2 veces v. El 2 pasa a dividir, por lo tanto la velocidad me quedaría 35 metros por segundo. Entonces ya sé que esta velocidad es 35, ya sé que esta aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. A partir de aquí ahora, lo que yo haría sería sustituir la velocidad y la aceleración en esta ecuación 1 para poder calcular cuánto valía esta coordenada x sub 0. Sustituyendo entonces la ecuación 4 y la ecuación 5 en la ecuación 1, es decir, el valor de la aceleración, el de la velocidad en esta ecuación 1, tendríamos entonces 70 menos x sub 0 igual. Aquí v más v le estoy colocando ya 2v. Y a por un segundo, aquí también lo estoy colocando como a por un segundo. Ya he reducido la ecuación 1 y sobre esto es que voy a sustituir los valores de la aceleración y la velocidad. Tendría entonces 70 menos x sub 0 en el lado izquierdo igual a 2v. Pero como la velocidad es 35, dos veces la velocidad me quedaría 70 metros por segundo. La aceleración que vale 10 metros por segundo al cuadrado por un segundo me va a quedar 10 metros por segundo también.
70 menos 10 sería 60. 60 entre 2 sería 30. Metros por segundo por un segundo me quedaría 30 metros aquí al lado derecho. 70 metros menos x sub 0 sería entonces igual a 30 metros. Y aquí el 30 puede pasar a restar al lado izquierdo y el menos x sub 0 puede pasar al lado derecho. Por lo tanto, 70 menos 30 me quedaría 40 metros, el valor de esta coordenada inicial. Como ven el ejercicio, en todos los ejercicios de física en general, ustedes siempre tienen que armar los esquemas. Si no arman los esquemas que representan lo que les están contando el problema, es muy difícil que ustedes puedan plantear ecuaciones. Y las ecuaciones que se plantean en cinemática, en su mayoría, son ecuaciones de los segmentos, de las longitudes. Las velocidades en el MRV se van rellenando. Se va utilizando la aceleración que, multiplicado por el intervalo de tiempo, siempre me da o el aumento de la velocidad o la reducción de la velocidad. Hemos terminado de hacer estos 4 ejercicios de MRV. Fíjate en el video anterior, también es un ejercicio de MRV, pero en el que estoy corrigiendo un problema de la UNI. Es un problema que está muy mal planteado. Suscríbete y pasa el video a tus amigos. Si tienes alguna sugerencia para mejorar esto, puedes ponerla en los comentarios. Hasta luego, muchachos.